llegó a un pueblo pequeño, sin imaginar que la oscuridad tenía reglas propias. Ahora relata lo que vivió en ese lugar, donde nada realmente era lo que parecía. Voces del Recuerdo, Chile. Buenas noches para Voces del Recuerdo. Soy Darwin Ibarra, investigador paranormal, y en este capítulo nos adentramos a las historias tal vez inexplicables, tal vez paranormales, de nuestro querido amigo Alexander, el cual podríamos mencionar que vivió en un pueblo maldito o en un pueblo embrujado en alguna de las ciudadelas de Estados Unidos. Muy buenas noches, mi querido Alexander. Buenas noches, Darwin, y a todos los amigos. Un gusto y gracias por invitarme. Alexander, ¿qué te motivó a decir, entre comillas, que el sector donde tú viviste, que me gustaría que nos pudieras compartir el lugar donde viviste y por cuánto tiempo viviste? Bueno, más que nada, como para tacharlo de que pudiera estar maldito o tuviera algo particular, era el hecho de que, bueno, era una zona de bosque, en la zona como country de Carolina del Sur. Bueno, voy a decir el pueblo, no específicamente donde vivía, era por las zonas de Lettsville. Y era más que nada las cosas que sucedían de noche. De día también, pero era además de noche. Luz inexplicable en los bosques, sombras en los mismos árboles, sonidos extraños de animales. Bueno, claramente allá la criptozoología está a la orden del día. Pero una cosa que llamaba mucho la atención es que todas las familias que vivían tanto en las zonas de tráiler, en lugares, porque había muchos parques de tráiler también, tenían un trauma generacional muy grande. Mucha historia de suicidio, violación, drogadicción. Gente se suicidaba en los bosques, o uno encontraba yonkis. Y claramente en la noche, cuando aparecían estas luces extrañas, no tiene explicación. Yo estudié electricidad y electrónica, tengo un estudio en esa área, y yo veía que era una reflexión de otro lado, y no era nada. De hecho, luces que aparecían incluso desde el suelo. Ahora, estas luces inexplicables que tú mencionas, ¿había algo particular medioambiental que podrías comentarnos o compartir? Sí, claro, habían unas cuantas luces que tendían a agrandarse y a achicarse, por decirlo así, en zonas que no eran, por ejemplo, nosotros sabemos cuando estamos en medio del bosque vemos puntos porque son casas lejos, pero estos están directamente del suelo. Y ambientalmente todo lo que es como termodinámico, no puedo decir mucho porque ese está en un estado semitropical. ¿Ya? La humedad es tan grande que uno siente calor y presión en la noche, así que yo como chileno, que no estoy acostumbrado a ese clima, para mí ya es diferente. Y esas luces, lo divertido de esas luces, y mira, esto es como una conclusión. Mi casa, había un bosque atrás, ¿ya? Un bosque como que no era nadie, y atrás de ese bosque vivía un líder del Ku Klux Klan, que él tenía, bueno, prácticamente esclavizaba a drogadictos, y involucrado, hace unos años yo hablé con la policía ya, que está involucrado en tráfico sexual, en tráfico de personas y cosas así. Un líder del clan. Y la cosa es que era como si las luces te hipnotizaran y te hicieran ir para allá. Era como una atrapabobos, era como una trampa de ratón. Algo te llamaba para que llegaras allá y quizás te perdieras la vida, porque mucha gente también perdió la vida ahí. Drogadictos se suicidaban y un montón de cosas más. Bueno, eso es como teoría mía, pero esas luces eran inexplicables y también se podía ver entre esos bosques como un ambiente también, como una deformidad, como una gelatina, por decirlo así, para no decir portal ni nada por el estilo, una especie de gelatina en medio de esos bosques. Y en mi grado de ignorancia de lo que significa el estado donde tú estuviste viviendo, ¿podrías mencionar que habían, por decirlo así, cementerios indígenas o asentamientos indígenas? Sí, señor. De hecho, hay dos particulares donde yo vivía. Era una zona Cherokee, y donde murieron Cherokee. Y también fue una zona donde murieron muchos soldados confederados en la guerra. Porque encontré balas de la guerra, ¿cómo se llama?, de los estados del norte y del sur. De hecho, las balas yo las investigué, y las balas fueron importadas de Brasil. Porque Brasil era el único país, con el tema del esclavismo, que tenía una alianza con la antigua confederación. Y en ese lugar se hubo batalla, murió mucha gente, han habido suicidios, murieron indígenas, Cherokee, Chippewa, toda esa zona. Y
entrando en ese punto, se subentiende que, siendo Estados Unidos, para ser más directo, que es un defensor de las tribus o las culturas indígenas, había lugares de preservación o lugares donde podría haber dicho que existiesen como reservas de cementerio ya identificados o simplemente no lo existían. No sé, ahí ya hay reservas y son protegidas y también resguardadas. Claramente hay cementerios abandonados, pero son cementerios de familia. Ahora, estas luces que tú mencionas, en algún punto, ¿tú tuviste contacto con gente del lugar que haya nacido y se haya criado en el sector, que podía mencionarse, se acercasen a los domicilios o simplemente deambulaban por los bosques? Las luces solo deambulaban. En el bosque. Nada, no se acercaban como a la zona urbana, por decirlo así. No se acercaban, solo estaban en los bosques. Eran como si te llamaran. Y en tu relato nos comentas que se mencionaba la criptozoología. Sí. ¿Qué tipo de criptozoología te podrían haber comentado o tú podrías haber investigado en el lugar? Mira, allá, por ejemplo, había mucho sonido extraño en la altura de los árboles. Tal vez podría haber sido un animal, un ave, porque era un sonido que uno por ejemplo sabe cómo suena un ave. ¿Podríamos hablar del Mothman? Puede ser porque hay tanto insecto ahí, las condiciones ambientales dan para que los insectos sean grandes. Yeah. Podría ser. Yo digo más criptozoología porque las zonas country hay de todo. Encontré jabalí, zorro, serpientes, tortugas mordedoras. Hay de todo. Serpiente también, pillé serpientes por allá. Y en esto que tú mencionas del Ku Klux Klan, abiertamente, sí. se entiende que el culto o fanatismo también lleva a lo que es la, investigación del ocultismo o de las ciencias ocultas, por decirlo abiertamente. ¿Tú pudiste investigar o que te pudiera llegar algún comentario urbano de que se pudiera practicar algún cierto culto, además de lo que se mencionaba en el Ku Klux Klan? No, nunca me llegó un comentario, solo me llegaron comentarios de que había actividad criminal. Ya. Que nada. Ahora, en este tiempo que tú ¿tuviste la posibilidad de recorrer otros lugares de las cercanías de Carolina? Uh-huh. Bueno, sí, un montón. Estuve también en Georgia, en Carolina del Norte, en Florida. Pero, ¿cómo se llama que había una iglesia abandonada, un cementerio abandonado, uh-huh, que prácticamente, habían sido quemados. Por ejemplo, la iglesia de Pompón, que es un poco cercano a Charleston. Había un cementerio, que era el cementerio de los Dent, y era un cementerio antiguo, bastante abandonado. La cosa es que, cerca donde yo vivía, ¿sí?, en una calle, habían 3 tumbas de esa familia, bastante alejadas, y estaban en la intemperie con unos árboles. Y yo decía, ¿cuál era la relación de esto con este cementerio? Y en finalidad, haciendo investigación y todo, no pude llegar a nada, pero siempre había esas calles, en esa calle siempre habían casas que o estaban abandonadas, y cuando uno paraba frente a esas casas, uno se acercaba y había olor a cadáver. Siempre. Y aparte la atmósfera era densa. Es muy densa, muy densa. Ahora, en este tiempo nos compartiste una fotografía de un muñequito. ¿Sí? Ese muñequito, ¿dónde lo encontraste? Ese, nada, lo encontró mi expareja. ¿Cómo se llama? En ese mismo bosque, pero un poco más alejado. Estaba en un asiento, era como un lugar donde quizá una persona años atrás se sentaba a descansar. La cosa es que, mi experiencia con ese muñequito fue que yo estaba, años antes de haberme ido, cuando yo estaba con esta persona, le hice una videollamada y me empezó a comentar que se había encontrado este muñeco. Ya empezamos a conversar y de pronto como que ella empezó a sentir miedo. Cuando estábamos conversando, ¿qué está pasando? Eran como las 2, 3 de la mañana acá en Chile. Y yo escucho, ella como que empieza como a sufrir, como que se desmaya. Y escucho, ¿cómo se llama? Una carcajada de mujer, pero como si fuera de un juguete.
Y yo lo escuché estando en Chile. Y yo, ya, esto es malo. Después ya cuando fui a ir para allá, la muñeca estaba ahí. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo me quedo con esta muñeca. La agarré, la metí en una caja. La cerré. Las cosas que yo sé hacer. De ahí. Pasó una semana. Una inmobiliaria empezó a destruir el bosque y lo quemó completamente. Justo en el lado donde estaba la muñeca. La inmobiliaria quema el lugar. Sí. Ya. Sí, porque allá botan los árboles, lo destruyen y los queman ahí mismo. No hay como una regulación muy grande en relación a eso. Producto de haber encontrado este muñeco, esta familia, que es la de tu expareja, digámoslo así, tú al llegar a Estados Unidos, te comentó de que hubieran ocurrido fenómenos anómalos o paranormales al momento de que la muñeca llegó a la casa. Es que la muñeca llegó a la casa cuando yo me fui a vivir allá. Ah, y ya. vivíamos solos. Y yo nunca la metí a la casa, yo la dejé como en un galponcito chico donde habían cachureo. Ahí yo la dejé. Porque obviamente no le iba a meter a la casa. A pesar de que yo sé hacer mis cosas, pero no lo voy a hacer. En esta zona se va a quedar. Y cuando la dejaste ahí, ¿percibiste, escuchaste? No, estaba como encapsulado, estaba solo ahí. No pasó nada más. Ya. Y de este tipo de juguetes, por decirlo así, infantilmente, ¿nunca más encontraste o se encontraron cosas así? Encontramos, bueno, por lo general encontramos huesos de animales, pero eso es común allá. Bueno, se encontraban peluches en los bosques, habían pedazos de ropa rotos por ahí con sangre. Juguetes no mucho que digamos, pero sí se encontraba ropa. Incluso uno podía encontrar las jeringas de heroína en los bosques. Como para seguir con la entrevista y aportar en el relato, Giovanni nos tiene preparado un par de preguntas a ti, Alexander, que pueden aportar en la investigación y en la entrevista. Buenas noches, Alexander. Hola, Giovanni. Ya, mira, mi pregunta es, bueno, aparte de toda la ubicación geográfica que tú nos has descrito de los fenómenos que tú pudiste identificar, ya, ¿cuál es el lugar, hablando así como si fuera una casa, una mansión o una bodega, en el cual tú pudiste estar ahí y quizás te haya llamado la atención o tuviste alguna experiencia ya fuera de lo normal, por así decirlo? A ver, podría ser... bueno, el mismo lugar donde vivía. No, bueno, yo creo que el lugar que más me impactó... bueno, voy a comentar solo uno. Que fue una calle que... Esto más que nada yo lo veo como un poco más de superstición, más que algo paranormal, pero me llamó mucha atención. Era una calle que se llamaba Devil Buxton, no recuerdo muy bien, pero la calle no tenía la señalética que decía el nombre de la calle. Lo curioso es que en una calle larguísima, todas las casas tenían la bandera de la iglesia bautista, si no me equivoco, anglicana bautista, no recuerdo muy bien. Pero eran muy supersticiosos porque sacaron todos los carteles que dijeran Devil, que dijeran algo asociado al demonio. Y todos eran extrañas esa familia. Eran como las casas, entre trailer, casa y la calle. Era una zona bastante country. Y había, bueno, otros pueblos también que estaban abandonados por Dios. Pero eran como las zonas que más me impactaron, más que quizá por la superstición, más que por algo paranormal directamente. Porque ese estado es muy grande. Es que es del puerto de Uruguay, yo lo podría comparar con eso. Y lo otro, Alexander, que también tengo duda, bueno, esto es como ya quizás un poco más actual dentro de lo que tú viviste ahí en Estados Unidos, es, yo no sé si también tú sociabilizaste con la gente, con el pueblo, y que tal vez hayas escuchado historias que te comenten los mismos pobladores, por así decirlo, de sucesos que le hayan pasado a ellos. Por ejemplo, alguna enfermedad inexplicable, ya alguna situación que ellos no pueden explicar hasta el día de hoy. No sé si tienes algún relato o algo que nos puedas comentar respecto a eso. Sí, hablé con la gente allá y prácticamente el escenario es bien parecido en casi todos los pueblos. Ahí. El tema de los traumas generacionales. Mucho suicidio, historias de la familia, siempre de abuso sexual, temas de droga, pero el suicidio es lo que más pega. El tema de la depresión allá es un nivel que no lo compararía como es en Chile.
tal vez por cómo es el tema de la medicina estadounidense, no voy a participar en eso, pero fue lo que me llamó la atención, que todas las familias, todas tenían historia de suicidio. Ok. Entonces, para el cierre, mi querido Alexander, nosotros estuvimos conversando off the record, por decirlo así, y en este tiempo que tú estuviste viviendo en Estados Unidos, tuviste la oportunidad también de explorar lugares. Te queríamos dejar invitado, y si es que tuvieras la posibilidad y la amabilidad de que si tienes algún registro, fotografía o video de estos lugares que exploraste, poder compartirlo en una segunda parte. Por supuesto. Entonces queda la invitación abierta para compartir lo que son los lugares abandonados en Estados Unidos. Sí. Una última pregunta antes del cierre, Bien, dígame. que hoy día está muy de boga, y esto es como un extra. Tú en estas visitas que hiciste a estos cementerios abandonados, ¿pudiste evidenciar lo que se está encontrando, por ejemplo, en los cementerios acá en la región metropolitana, específicamente en el cementerio general, en el cementerio católico, lo que es la profanación o la actividad directamente mencionada con lo que es la brujería? ¿O hay un respeto con el tema? Hay un respeto. ¿Por qué? Porque estos cementerios están ubicados en medio de la nada. Y no voy a hablar por todo un pueblo, pero no es mucho interés para ello. Ya. Tal vez en los cementerios más urbanos sí se da. Eso sí estoy seguro. En los cementerios urbanos, por ejemplo, si vamos hablando del cementerio que está en Columbia o en Charleston o Greenville, ahí tal vez podría ser. Pero, por ejemplo, en pueblos más pequeños, ahí no se daría. Ya. En los lugares abandonados no se da. Y en los más urbanos sí, pero en general se respeta mucho. Ok. Porque todavía sigue esta tradición del descanso eterno y la no profanación de los lugares santos porque es un cementerio. Por lo menos en los estados del sur, en los que yo me relacioné, se da ese respeto. Okay. Los del norte o los de la costa pacífica le mentiría. Mi querido Alexander, te doy las gracias y queda entonces la invitación abierta para un segundo capítulo. Nosotros somos Voces del Recuerdo y quedan cordialmente invitados a seguir nuestras páginas en Instagram como en YouTube. Para más contenido, denle like y por favor atento a la notificación de este programa en especial. Muchas gracias y que tengan una muy buena noche. Voces del Recuerdo, Chile.